Muy buenas a todos y a todas que están aquí en este segmento maravilloso de Mi vida con los maestros. Es un segmento que nos acompaña a descubrir cómo a través de determinadas experiencias llegamos a reconocer quiénes somos. En algunos casos pasan por determinado tipo de trauma, en otros momentos sencillamente se dan de manera natural, en otros lleva un proceso de entrenamiento mental, de deshacimiento de nuestras creencias, hasta que el amor que somos se puede expresar. Hoy estoy honrada y agradecida porque vamos a tener un encuentro maravilloso, increíble, ya lo sé, porque lo sigo, me acompaña muchas veces a través de mi búsqueda, de mi práctica también, Martín Merayo. Martín Merayo durante muchísimos años ha trabajado en la música, ha sido director de orquesta de las orquestas, de orquestas del mundo, y ha trabajado con muchísimos artistas. Sin embargo, he leído en varias de sus crónicas y currículum que él siempre, aunque estuviera frente a una orquesta tocando a Beethoven, a Mahler, a Bach, a quien fuera, había algo que le faltaba y descubrió a través de la enseñanza y la práctica de un curso de milagros ese algo que faltaba y sobre todo transmitirlo para que esta enseñanza pueda transmitirse de la manera correcta, para que esta enseñanza no se convierta también en un artefacto del ego y para que más que nada se convierta en una herramienta de paz para todos y para todas. Aquí feliz de este encuentro con Martín Merayo. Mi nombre es Avirami. Muchas gracias a Dharma Global. Arrancamos con esto. Hola Virami, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí en este encuentro maravilloso, como ya digo, uso la palabra maravilloso porque me encanta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de mi vida con los maestros de El Camino Espiritual Tuyo. No sé si en algún momento de tu vida tuviste algún relámpago que pudiera decirnos esto no es así o esto tendría que ser de otra manera, como llegó el curso a expresarse, ¿no? Uh-huh. Sí, ciertamente lo tuve y tuve varios, no uno, varios Sí. en esos momentos. Soy cabeza dura, por eso más que maestro a mí me gusta decir que soy estudiante. No es que me guste, es la realidad. Soy estudiante, solo que me apasiona compartir lo que estoy aprendiendo. Y al que le sirva bien y al que no, también. Pero sí, ahora que lo preguntás, tengo recuerdos de por ahí situaciones muy concretas que la anécdota es mucho más llamativa y si querés hablamos de ella, pero cuando me preguntaste, me acordé de algo que es una sensación que me va a costar bastante explicar, que opera en el nivel del sueño, en el nivel de la forma, obviamente, y es que cuando yo era chico, me acuerdo de que sentía que el mundo era luminoso. Y me acuerdo un día que me escapé del colegio y adelante de mi colegio había un árbol hermoso, había un parque con un árbol hermoso, y me acuerdo de ir a ese árbol y verlo con una luminosidad que detectaba en todo. Y te estoy contando eso porque siento que esa fue la última vez que vi esa luz. Es como que a partir de ese día algo se fue apagando. Y me acuerdo que
hasta entrar en un poquito más avanzada mi adolescencia, yo decía, se me está escapando esta luz. O sea, está ahí siempre y cada vez la veo menos. Cada vez la veo menos. Tenía esa sensación. Y eso obviamente de manera inconsciente, no es que lo pensé, pero ahora que te lo estoy contando me doy cuenta que me llevó a la búsqueda de cuestiones espirituales, ¿no? Te estoy hablando 15 años, menos incluso. Y sí, siempre fui curioso y me gustaba leer libros y en un internet bastante primitivo iba buscando información. Y de la mano de la música, a mí siempre me gustó el aspecto creativo, improvisatorio de la música, siempre me gustó componer, más de grande empecé a interpretar como director. Y toda mi música, de alguna manera, siempre intentaba reconectarme con eso que sentía que había perdido. Y siempre tenía una fantasía, de muy chico también, de que yo podía salvar al mundo con la música. Yo tenía esa fantasía. Ahí ya voy un par de años más para atrás. Yo tenía la fantasía a los 8, 9, 10 años que con la música yo podía salvar al mundo. Podía hacer una canción que conmoviera tanto el corazón de las personas que dijeran, estamos haciendo todo mal. Vamos para otro lado. Vamos para otro lado. Y de una manera muy primitiva intentaba hacer eso, ¿no? Entonces todas mis canciones y todo lo que componía siempre apuntaba a eso, a conmover de tal manera que se sacudiera la estantería y pudiéramos empezar a ver las cosas de otra manera. Obviamente estaba buscando eso para mí mismo, ¿no? Pero bueno, lo proyectaba en una actividad bueno, en la cual yo quería compartir esto. Y no me fue tan mal con ese aspecto, ¿eh? No te digo que salvé al mundo, pero tengo experiencias muy lindas, incluso de personas que se han comunicado conmigo y con mis compañeros de banda en su momento, donde hay personas que habían intentado o que querían quitarse su vida gracias a la música que habíamos hecho, habían decidido no hacerlo. Entonces eso era para mí salvar el mundo, ¿no? Y después, bueno, uno va creciendo, se pone a estudiar, se pone a trabajar y bueno, esa luz cada vez ya casi que era indetectable. Y incluso mi búsqueda con la música empezó a dejar de tener esa intención. O sea, básicamente la manifestación del ego de mi personaje ya estaba muchísimo más instalada, muchísimo más aceitada. Y llegó un momento en mi vida donde básicamente, más allá de que me estaba yendo muy bien, en el nivel de la forma, obviamente, yo no tuve ningún trauma, no tuve ningún... Casarme fue mi único trauma. Después me separé con amor y ahí se sanó. Pero antes de todo eso, la verdad que no tuve nada muy complicado en la vida. Y de hecho, me iba bien. O sea, decidir vivir de la música en Argentina no es algo fácil y lo podía hacer. Tenía abundancia, tenía salud, tenía buenos afectos. Y hubo un día donde me acuerdo que salí a tomar aire, a disfrutar de todo lo que yo tenía y se me vino el pensamiento, tengo todo lo que quiero. Y cuando vino ese pensamiento, el corazón me implosionó porque era evidente que aún así todavía no era plenamente feliz. No era una persona triste ni deprimida ni nada, pero había algo, o sea, se me instaló un vacío o pude reconocer un vacío que parecía estar lleno pero que no lo estaba. Y ahí de alguna manera empecé a retomar un poco la búsqueda espiritual, de nuevo con distintas lecturas, con distintos caminos, con distintas herramientas. La música también volvió a cobrar un poco de esa intención. Pero para no extenderme mucho más, hubo un día que fue, mándenme algo porque esto no se va. Esto no se va. Había un compromiso, yo me acuerdo que me propuse indagar sobre ese vacío. De hecho, en ese momento elegí empezar a escribir un diario para entender por mis propios medios de dónde venía eso, qué era lo que me faltaba.
Y en ese proceso termina llegando el curso de milagros de una manera absolutamente sincrónica y cronometrada, ¿sí? Pero la intención de tiene que haber otra manera Hmm. siempre estuvo en mi vida, pero hubo un momento donde fue inevitable decir, bueno, la quiero ir a buscar. Y eso me llevó a mi propia práctica, al estudio propio del curso, que eso habrá sido hace 13, ya casi 14 años. Y lo empecé a estudiar por mi cuenta, leyendo obviamente otros autores, como Ken Wapnick, Gary Renard, o, bueno, muchos otros, pero siempre fue una búsqueda personal y constantemente el mundo me pedía que lo empezara a compartir. Me acuerdo que un día me llamó de la nada una persona y me dice, me dijeron que enseñás un curso de milagros. No, la verdad que no, pero si querés nos juntamos y charlamos, ¿viste? Y todas cosas así, pero siempre muy, muy, muy íntimo, muy, muy particular. Y el año antes de la pandemia, lo que sucedió para ya ponerle el moño a la cronología esta, obviamente hubo hitos muchos, otro tipo de hitos, ¿no? En el medio, pero para no hacerlo tan largo. Cuando estaba por empezar la pandemia, antes, en enero, yo estaba en un momento donde otra vez la vida había parecido adoptar una forma muy gentil, de cierto éxito. Tenía un trabajo en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que era un proyecto muy importante, porque básicamente era una orquesta de ciegos, y era un proceso muy lindo, con buena paga. Estaba todo bien otra vez. En pareja, ya me había divorciado, ya me había juntado con otra persona. Estaba todo de la forma bien. Y me acuerdo que en medio de las vacaciones me despierto un día y me pregunto, ¿cómo sería mi vida si yo no tuviera este trabajo? Y un día antes había estado hablando con mi jefa, este año vamos a hacer la temporada así, asá, vamos a hacer conciertos así, vamos a hacer la gira por allá, todo. Y me siento a escribir y empiezo a imaginar una vida donde yo no tuviera este trabajo. Y ahí confirmo que ya era el momento de empezar a compartir, no sé si tanto el curso, pero todas cuestiones de desarrollo personal, cuestiones de espiritualidad, porque seguía siendo lo más importante de mi vida eso, pero siempre era para mí. Y algo siempre me decía que en algún momento eso iba a empezar a ser compartido. Me siento a escribir eso, y un día después me llaman para despedirme, sin ningún tipo de razón ni justificación de nada. No fue una proyección. Y fue como, bueno, obviamente al principio me angustié todo, pero lloré lo que tuve que llorar y después dije, bueno, el proceso mental al que nos entrena el curso y adelante. Y obviamente de algo tenía que vivir, si bien lo vi como un llamado a avanzar con esto, y empecé a adquirir otros contratos con otras orquestas, qué sé yo, y de repente viene la pandemia y fue, Martín, ahora la música no. Ahora no, ahora va por otro lado. Y ahí empecé a compartir muy preliminarmente algunas cuestiones de hábitos y no sé cuánto, empecé a hacer unos videos y cuando empecé a hacer dije, me encanta hablar de estas cosas, me encanta compartirlas, me encanta enseñarlas, para aprenderlas obviamente. Y ahí mi novia me dice, mira Martín, está buenísimo todo lo que estás haciendo, pero ¿por qué no hablas de un curso de milagros, que te lo sabés de memoria para adelante y para atrás en 20 idiomas? ¿Por qué no hablas de eso? Sí, dale, vamos a probar. Y un año después explotó el canal, viralizó, o sea, un montón de seguidores, talleres y charlas todos los días, y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Pero lo que puedo decir, y esto es lo importante, pues la anécdota se la lleva el viento, que ese vacío desapareció. Sí. Ese vacío desapareció. Sí, puedo comprender eso. Y también puedo comprender que hay determinados caminos donde el espíritu se expresa. La música es una de ellos. De hecho, Kenneth Wapnick, escuchando a Beethoven, que sé que te gusta mucho, despertó en uno de los seres que siento, comprendió el curso
lo integró, vamos a hablar más que comprendió, integró el curso como nadie. Él era un amante de Beethoven y en esa abstracción de la música clásica pudo encontrar un camino también de superación, de despertar. Y sí, el curso es una herramienta que me gustaría que habláramos un poco de la experiencia tuya del curso, de exactamente cuando tú empiezas a practicar el curso, en principio lo tiras. Muchas veces en principio lo tiras, para todos quienes nos están escuchando aquí, porque nosotros ambos somos practicantes de un curso de milagros, ¿no? Y en principio lo tiras y después, cuando empiezas a ver los milagros que ocurren en tu vida, como eso que cuentas, que el vacío se va, entonces tu práctica se convierte en pura devoción. Es decir, tu camino espiritual se convierte en pura devoción. Me gustaría un poquito que nos hables de eso, cómo ha sido tu relación con el curso desde un inicio, porque llevas 12 años ya en la práctica del curso. Sí. Yo creo que me llevo bastante bien con el curso. Te escuché decir que si no te llevabas bien ibas a ir allá y ibas a decir que era mentira. Por eso dije bastante bien, no dije siempre bien. No, a lo que voy es que comparativamente nunca tuve ese momento de lo voy a tirar a la basura. Hubo un año donde sí, por ahí lo dejé un poco de lado, y sí hubo fácil 3 o 4 años donde el curso me quitaba más paz de la que me daba, no porque el curso me la quitara, sino por cómo yo lo estaba interpretando, ¿no? Por eso digo bastante bien, pero no me pasó de tirarlo por la ventana como gente ha hecho. Solo a eso me refería. De hecho, cuando lo empecé a leer, me acuerdo que me lo devoré, el texto, y llegué me acuerdo del momento que llegué a la última página y dije, no entendí nada. Y empecé ahí automáticamente, lo volví a leer. Y obviamente me acompañaron los escritos de Ken, de otros maestros que también considero que han aplicado, vivido, o al menos han transmitido de una manera libre de distorsiones el contenido del libro. Y, o sea, a ver, para mí es prácticamente imposible leer este libro de una sin que nadie te ayude y que uno ya comprenda. Creo que si uno está capacitado para leer este texto y en comprenderlo en una sola lectura y vivirlo solo con leerlo, es porque no lo necesitas. En la primera página, se integra en la primera página del libro. Ya está todo. Ya está todo. Pero el que puede integrar la primera página perfectamente y no necesita el resto del libro, no necesitaba tampoco esa primera página. O sea, por eso, a mí me gusta decir que este curso es para pobres infelices, cabezas duras, que les cuesta y tienen que practicar. O sea, y lo que sí hay que decir que no es un camino color de rosas, no es una línea recta a la paz. No porque no se pueda llegar, de hecho ya estamos ahí, solo que nuestras resistencias son tan inmensas y están tan bien ocultas por el propio autoengaño que necesitamos este tipo de procesos, o por lo menos los que estudiamos esto necesitamos esta herramienta. Y esta herramienta es lo que es. Y siendo lo que es, sí, hay como un ida y vuelta, o como... Y esto el curso lo admite también. Cuando el curso dice este mundo no existe, este es el pensamiento central que este curso se propone enseñar, te dice que no están todos listos para aceptar esa idea y que cada quien irá tan lejos como se permita ir para volver, solo para volver a retomar el camino. Y hay varios pasajes donde se habla de esto. Hay varios pasajes donde se habla de que esto es un proceso gradual. Hay algunos facilitadores que, saltando al último escalón de la escalera, proponen que no, que esto no es un proceso, que es de una, que es instantáneo, que ya estamos en Dios. Pero claro, ese es el final del camino. O sea, mientras te creas que la ilusión de haber bajado la escalera es real, bueno, la usás esa misma escalera para subir. Entonces el curso hay muchos pasajes donde habla del gradualismo de esta herramienta. Y tanto es así que es como decís vos, si con la primera página alcanza, o mejor dicho, el curso te dice, se resume con 2 frases. Bueno, entonces si se resume con 2 frases, ¿para qué me das 365 lecciones?
ya tenés un proceso de 365 días como mínimo. Entonces, evidentemente, requiere de esa paciencia. Y lo que hay que entender también es que es un entrenamiento. El curso es un entrenamiento mental. Hasta podríamos sacarle el título de camino espiritual. Y todo entrenamiento, en el buen sentido de la palabra, requiere de estudio, requiere de cierta disciplina, requiere de, al principio al menos, cierto grado de esfuerzo. Como ir al gimnasio. Yo no puedo aprender no puedo ir a la primera clase de piano y seguir tocando un concierto de Rachmaninoff y no voy al gimnasio el primer día y bajo 20 kilos. De hecho, voy el primer día y me quiero morir y no quiero volver más al gimnasio. Y si el profesor de piano no es muy gentil, me voy llorando de la clase y no quiero volver más. Entonces, al principio se requiere de un esfuerzo. Y en mi caso no fue distinto. De hecho, yo lo sigo practicando porque entiendo que todavía no lo vivo a la perfección, pero no a la perfección desde la exigencia, sino de realmente aplicar lo que me está diciendo el curso. O sea, el día que yo aplique al pie de la letra lo que dice el curso en cuanto a contenido y no vea resultados, si no funciona, ahí les diré, esto no funciona. Pero mientras no lo haga, no puedo decir que el curso no funciona. El que no funciona soy yo por no querer hacerlo. Sí. Hoy una vez, hace unos años, entrevisté a Chucho Valdés, que es un gran músico jazzista, y hablando de Rachmaninoff y hablando del entrenamiento mental que propone este curso, él decía que tocaba a quien fuera, pero Rachmaninoff se le hacía muy complicado. Para eso se levantaba a las 4 de la mañana a estudiar Rachmaninoff, donde toda la ciudad de La Habana estaba en silencio y él podía estar en pura comunicación con ese trabajo interno para poder expresar mucho más allá de las notas y de los pentagramas, lo que verdaderamente vibraba la música de Rachmaninoff. Por eso, como bien dices, esto es un curso de entrenamiento mental y es un curso de discernimiento porque hay una nube muy profunda de pensamientos inconscientes, hay una nube muy profunda de culpa en nosotras no reconocido que no nos permite de verdad estar en lo que somos, que es esa felicidad, ese estado meditativo de silencio y paz, que me gustaría que habláramos un poquito de esto, de maestro interno. Sí. ¿Qué sería el maestro interno para nosotros y para nosotras? Ahí vamos a eso, pero quiero retomar una cosita que dijiste recién porque me parece que la analogía es espectacular. Esto de que el músico no solo estudia para tocar las notas, sino que quiere ver más allá del pentagrama, quiere ver más allá de las notas, ¿sí? Se quiere conectar con otra cosa. Y el curso es lo mismo. El curso, como todo en el mundo de la percepción, tiene una forma, tiene palabras y como tales son susceptibles de ser contradictorias, difusas, de ser malinterpretadas y un montón de cosas. Lo verdaderamente importante es ir más allá de las palabras del curso, ir a su contenido, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con lo que vos mencionás de encontrar el maestro interior. Y en ese sentido, creo que hay que hacer una distinción importante, que es que estudiar un curso de milagros, practicar un curso de milagros, no es todos los días me levanto a las 4 de la mañana y me pongo a leer y a estudiarlo. Hay un momento que el libro lo tenés que tirar a la basura, que ya en las palabras ya no alcanzan. El mismo curso te dice, llegando al final del libro de ejercicios, las palabras son cada vez menos necesarias. Y como el mismo curso dice, el propósito de todo maestro es volverse innecesario. Entonces, esto es una herramienta de aprendizaje. Cuando se consume el aprendizaje, la herramienta se debe soltar, porque si no, puede entorpecer el camino. ¿Sí? Cuando vos aprendés a andar en bicicleta, si no te sacan las rueditas de ayuda, cuando vos ya sabés andar, esas rueditas te molestan, ya no te ayudan como te ayudaban al principio. Con el curso es lo mismo. Entonces, está bueno no hacer un ídolo, ni volverlo un libro santo, ni nada. La verdadera práctica del curso es vivir en este mundo con otra mirada, con una mirada amorosa, pero que se cultiva cuando primero tomás conciencia, aunque sea mínimamente, de cuánto habías invertido en esa mirada no amorosa. Este curso nos dice que es para remover los obstáculos al amor. El error en el que solemos caer es que tenemos que ir en busca del amor, que tenemos que ser amorosos. Y el curso te dice, no vayas en busca del amor,
Andá a buscar los obstáculos que le pusiste al amor. Entonces a mí me gusta decir, no te esfuerces en ser amoroso. Simplemente practica no ser un hijo de... en tu mente. Llámese dejar de juzgar, dejar de condenar, es un no hacer. Dejar de alimentar los deseos egoicos, dejar de reforzar la culpa, es un dejar de comprar o de aferrarse al sistema de pensamiento del ego. Y después el amor ocupa su lugar naturalmente, porque todo lo abarca, pero no puede entrar donde no se lo invitan. Entonces el trabajo es, la verdadera práctica, es vivir una vida normal, porque ya estamos en el baile de la ilusión. Pero cuando aparecen situaciones donde perdemos la paz, eso solo puede significar que hemos elegido al ego en nuestra mente y que no estamos aceptando el amor. Por cuestiones obviamente profundas, metafísicas, inconscientes, que después cada uno podrá explorar a su ritmo. Pero el trabajo es ver la identificación con el ego para poder soltarla. Y eso lo hacemos justamente de la mano del maestro interior. Porque vos dijiste una palabra muy importante que es el aspecto devocional. Y yo creo que el curso es una obra maestra porque justamente combina dos cosas: la máxima responsabilidad y la máxima devoción. Y las combina a la perfección. Porque el curso te va a decir, hacete absolutamente responsable del contenido de tu mente. Hacete absolutamente responsable del mundo que ves porque es una proyección del contenido de tu mente. El curso te está diciendo, vos podés elegir. Solo que estás completamente autoengañado creyéndote que no podés elegir. O al menos que las alternativas que tenés son estas, estas y estas, pero son todas ilusorias. Entonces, por un lado, máxima responsabilidad. Y por el otro, máxima devoción. Porque cuando yo tenga que observar el contenido de mi mente y vea ese odio, esos deseos imposibles y falsos, vea los pensamientos de ataque, vea el resentimiento, vea los juicios, vea la culpa, si hago eso solo, ese proceso podría infundir demasiado temor. ¿Sí? Y el curso te dice, porque esto es más profundo todavía, no es porque tengas miedo de ver el odio y el pecado, sino porque estás tan acostumbrado a odiar, estás tan acostumbrado inconscientemente a aferrarte al pecado, que lo que más miedo te da es no ver pecado en tu interior, ver el amor que sos. Eso es uno de los obstáculos a la paz. Tenemos miedo de mirar en tu interior, no porque vayas a ver un pecado, sino porque vas a ver amor. Y el curso básicamente te dice, estás aquí porque estás negando el amor. Entonces, ese proceso de capas de pensamientos inconscientes, si lo hacemos solos, podemos salir en la dirección contraria. Entonces, lo que el curso nos da es darnos primero un símbolo de amor al que podemos recurrir, que es Jesús, que básicamente es sinónimo de Espíritu Santo, que el curso lo va a definir de muchas maneras distintas, y ya sabemos todos que no es la palomita que embaraza personas, sino es un sistema de pensamiento, es un pensamiento amoroso que le recuerda a la mente su estado natural. Entonces, podríamos estar horas hablando del Espíritu Santo porque justamente el curso lo define de tantas maneras distintas que podríamos encarar la plática de este tema de muchos lugares, pero a mí me gusta pensarlo de esta manera. Hay algo en nosotros que ya sabe el curso. Hay algo en nosotros que ya sabe de qué va la cosa. Hay algo en nosotros que no se deja engañar. Hay algo en la mente que recuerda el amor. Hay algo en la mente que sigue en contacto con su creador. Por más de que nos autoengañemos, por más de que le pongamos miles y miles de capas y miles de estructuras defensivas, que las tenemos que observar y soltar todas, hay algo en nosotros que todavía no perdió su conexión con el amor creador. Entonces, el curso hace esta invitación. Dejá de escuchar a esa parte tuya que quiere la separación, que quiere el especialismo, que desea incluso la muerte, que desea la identidad falsa, y empezá a escuchar esa voz que sabés que está en vos, que es la voz del amor, es la voz que habla en favor de Dios, o que representa la voz de Dios, dice el curso. Yo creo, Avi, que todos sabemos de lo que estoy hablando.
en escuchar esa voz en vez de la otra, explicándonos muy gentilmente por qué elegimos la voz del ego, a qué precio y con qué propósito. Eso es lo que también convierte el curso en una obra maestra que plantea cosas que quizás en otras herramientas no habían aparecido antes. Esto no lo hace ni mejor ni peor que nada, no es para todos un curso de milagros, no es el único camino, pero eso no impide que hagamos distinciones comparativas, es decir, mira, un martillo es un martillo, un destornillador es un destornillador, cada uno sirve para algo distinto y está bien. Son las dos herramientas, pero son distintas. Y yo creo que el curso explica creo que lo máximo que las palabras pueden explicar de dónde surge el ego, cuál es su propósito, ¿sí? Y al hacer esto, justamente cuál es el propósito del mundo, con qué objetivo se fabricó. Y eso es muy radical. Radical en el sentido de que plantea algo nuevo y radical en el sentido de que va a la raíz. La palabra radical tiene que ver con raíz. O sea, va a la raíz, como creo yo, ninguna otra disciplina, al menos en esta parte del mundo, ha explicado antes. Sí, es bien radical y es interesante lo que hablabas de las capas y capas de, de pensamientos, porque cuando somos conscientes que creemos de manera inconsciente lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo es limitándonos. Lo que estamos haciendo no es creer en algo que comienza y termina. Sin embargo, hay alguien o algo, bueno, vamos a darle una cosa de personalidad, hay algo que Curso y Kenneth llamaba el tomador de decisiones, que elige y que pierde la conciencia de ser consciente sencillamente de estos pensamientos y que lo elige como yo. Pero inclusive yo, que también el curso, el ego se esconde detrás de yo creo ser, estar separado, inclusive yo también es un pensamiento que la mente separada o la mente dualista se esconde a través de ello para darte un sentido de identidad individual, que es Totalmente. tremendo. Me gustaría que indagáramos un poquito en esto porque lo explicas tan hermoso que quienes nos van a escuchar, y esto no es mi vida con los maestros, esta es mi vida con la indagación, digamos. Sí, bueno, ahí vamos a traerlo al nivel del sueño, pero solo como bocado vamos a llevarlo a un nivel muy profundo. Vamos, El concepto o la conciencia de Cristo, crística, también es una idea de separación, totalmente. también es dualidad. O sea que hasta en ese nivel, lo que pasa es que justamente la conciencia de Cristo está tan cercana a Dios, que es como un imán en el cual ya no se puede separar. A mí me gusta mucho esta imagen de los imanes, ¿no? Viste que cuando vos tenés dos imanes, hay un momento donde vos los podés separar, se pueden acercar, sentís la atracción, pero si haces resistencia los separás. La conciencia de Cristo está tan cerca de Dios que ante esa cercanía, como dos imanes que ya no pueden vencer la resistencia, se unen y son uno. Y ahí es el fin de la dualidad, que en realidad nunca existió, ¿no? Pero digamos, ahora nosotros todo esto lo experimentamos en esta experiencia onírica, ilusoria, pero que para nosotros es muy real. O sea, está buenísimo entender que el mundo es un sueño, pero el curso también te dice, este sueño es muy aterrador y muy real. Y, y las ilusiones son reales para aquellos que desean que las ilusiones sean verdad. ¿Sí? No alcanza solo con decir, el mundo no existe. La dualidad es ilusoria. Porque después te tropezás en la calle, te golpeas la rodilla y sentís que sos un cuerpo y te pones a llorar y te sale la sangre y te desmayás porque te molestaba la sangre y ahí se te fue el no dualismo al carete. Entonces el curso es muy gentil en entender cuál es nuestra experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que para nosotros es real? Y hay un límite en nuestra Claro. experiencia. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que entender es que el ego es un genio. El ego es un genio. Estoy Es de un acuerdo. genio. O sea, no lo subestimes, ya sé que no es nada, ya sé que no existe, pero es un fucking genius. O sea, el delirio que montó y el sistema defensivo que montó para satisfacer sus propósitos es genial. El único problema es que al lado tiene al Espíritu Santo que es más genial que él. Entonces, ¿qué hace?
el Espíritu Santo utiliza todo lo que el ego fabricó para enseñarle a la mente que el ego no es nada. Esto es lo mismo que decir que el curso, en su amabilidad, en su amorosidad y en su carácter práctico, nos invita a utilizar toda la experiencia en favor de la salvación, en favor de recordar el amor que somos, que ya dijimos antes, que sabemos que está ahí adentro, solo que no lo queremos ver, no lo queremos aceptar. Pero ciertamente, si tenemos que hablar del ego, lo que estamos intentando hacer, de manera obviamente inconsciente, es constantemente reforzar una falsa identidad. Yo soy Martín. Y el ego, ¿qué te va a decir? Ah, bueno, porque naciste, qué sé yo, tus padres hicieron chanchadas, vos apareciste acá, vos no tenés nada que ver, ¿sí? Estás acá en el mundo y bueno, listo, estás acá. Pobre víctima yo que me metieron en el mundo. Y en realidad el curso va a explicar, atravesando cualquier teoría de almas que reencarnan y niveles más etéreos de la existencia, pero que siguen siendo dualistas o de separación, atravesando todo eso, el curso te dice, cuando el Hijo de Dios se olvidó de reír de esa idea loca de separación, cuando el Hijo de Dios, al tener esa conciencia de que Él es Cristo, de que Él es efecto, y se olvidó de reír de esa idea, esa diminuta y alocada idea, dice el curso, se la tomó en serio, y en ese tomárselo en serio apareció el ego, que es básicamente un sistema de pensamiento que desea la separación, desea el especialismo y desea experimentar la inversión de roles, que es invertir causa y efecto. Dios es causa, Cristo es efecto. Entonces, el ego es el intento de invertir causa y efecto. Desea ser Dios. Claro. Entonces, al ego se le ocurre reemplazar a Dios y lo ve sentado en su trono. Es una imagen metafórica, obviamente. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer para reemplazar a Dios? Para sacarlo del trono. Y lo tengo que matar. No es que te quiera matar Dios, pero la verdad es que yo me quiero sentar ahí. Entonces, correte. Bueno, esto quizás es demasiado profundo para hablarlo ahora, pero empieza a desarrollar todo un conjunto de ideas y de creencias que son completamente falsas, llámese el pecado, la culpa, el miedo, etcétera, 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 pero que sigue todo basado en ese deseo de me quiero separar de la unidad, quiero experimentar ser especial, porque en la realidad soy uno y no hay nada de especial en la unidad, especial como específico, especial como más o menos que otra cosa. Y el combustible de todo ese deseo es quiero reemplazar a Dios, quiero reemplazar a la causa primera. ¿Sí? Ese deseo es lo que propulsa a todo el mundo. Y ese deseo se condensa en la fabricación de un falso ser. Y vos te preguntarás, ¿por qué? No entiendo, ¿para qué quiero ser este falso ser? Para demostrar que he usurpado el trono de Dios, para usurpar su función. O lo que es lo mismo, para tener razón. Yo lo que quiero es ser el autor de la realidad. Dios dijo, la realidad es perfecta, la realidad es una, la realidad es infinita. Y ahora yo quiero ir a demostrar lo contrario y que soy tan poderoso que puedo decirle a Dios mismo lo que es la realidad. Entonces la realidad ya no es más infinita. Ahora la realidad es la multiplicidad, la dualidad. Hay cambios, hay formas, hay conflicto, hay enfermedad y hay muerte. Y acá es donde se evidencia la demencia del ego. Porque el máximo triunfo del ego es la muerte. Porque si Dios dijo, mi hijo es eterno, y ahora yo demuestro que lo puedo destruir, básicamente estoy demostrando que soy más poderoso que Dios. Solo que a costa de mi propia vida. O sea, una locura. Entonces, la construcción del falso yo tiene que ver siempre con eso. Con fabricar una identidad que le permita al Hijo de Dios comprobar que puede Él ser el autor de la realidad. Ahora, todo esto, no es una experiencia que digo, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Que es un lindo día para reemplazar a Dios. No es en ese nivel. ¿Sí? No, es un nivel metafísico, inconsciente de todos. Exactamente, de la única mente que existe. De la única mente que existe. Entonces, perdón, para llevarlo a lo práctico, porque si no nos quedamos ahí arriba, todo esto que estamos explicando se manifiesta en nuestras relaciones personales cotidianas. Ahí va.
Claro, porque si no todo muy lindo, pero Estamos chicos, allá, pero claro, necesitamos entender claro, que en nuestros pequeños patios mentales ocurre esto. exactamente, exactamente. De fondo está todo este sistema de pensamiento que además es mucho más complejo y terrorífico de lo que estamos hablando acá. Pero ese sistema de pensamiento se manifiesta en nuestro día a día. Entonces el curso te dice, ese día a día, míralo de otra manera, usalo como el hilo del suéter del cual podés ir tirando para deshacer todo ese sistema de pensamiento. Y además, de nuevo, no vas a hacer esto solo, tenés a Jesús o al Espíritu Santo o el Buda o Ramana o el que más te guste, pero no estás solo en este proceso de deshacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Para llevarlo a algo totalmente concreto. Cuando yo juzgo a un hermano, cuando yo condeno a alguien, cuando yo elijo ponerme en el lugar de víctima, cuando yo pienso sin amor, ni siquiera estoy hablando de algo que hagas, no te estoy diciendo que vayas a gritarle a alguien, el simple hecho de pensar, esta persona es una idiota. Ese solo pensamiento ya refuerza todo lo que estamos hablando, porque ese pensamiento refuerza la separación, refuerza el especialismo y refuerza en última instancia el deseo de negar el amor. Sí, y el curso también te dice que cuando haces eso, lo que estás haciendo, primero te has condenado a ti mismo para poder condenar al otro. Entonces, cuando hago una condenación al otro, proyecto mi rabia, mi ira, mi culpa sobre el otro, podríamos invertir el proyector y ver dónde estoy proyectando mi rabia y mi ira en mí mismo. ¿Cuáles Exacto. son mis detonantes de especialismo que no están de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a mis creencias y de acuerdo a mis pensamientos limitantes? Para ponerlo en la práctica, ¿no? Porque podemos hablar de todo esto, pero lo interesante que tiene esto, que no hay que ir ni a la metafísica cuántica ni a nada, sino solo poniendo observación en cómo tu mente piensa que se piensa y cómo tu mente, algo que dijiste maravilloso, quiere tener razón, cómo tú quieres tener razón a través de pensamientos que dices de manera inconsciente y que dices yo. Cuando tú empiezas a tomar conciencia de eso, ocurre el perdón, porque te das cuenta que tú no puedes ser nada limitado, que tú eres la totalidad. Y ese proceso de dejar de tener razón es un proceso sanador. Y ahí Claro. me encantaría que habláramos, y ahí es donde esta lección que abrí hoy, que es la lección número 70, dice, la salvación solo depende de ti. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Digamos, es la esencia de de la práctica del curso, es observar el contenido de la mente. Y te lo podría resumir muy básicamente. Y como vos muy bien decías, este es un proceso de discernimiento. ¿Estoy pensando con o sin amor? Es eso. Si estoy juzgando a un hermano, no es ni necesario ver la proyección, o sea, estoy juzgando. Eso no es amor. ¿Qué quiero en mi mente? ¿Amor o juicios? ¿Amor o miedo? ¿Amor o odio? ¿Amor o resentimientos? O sea, la práctica mental se termina reduciendo a eso con el plus de que cuando vemos la falta de amor, tenemos un símbolo al cual podemos recurrir. Entonces, ¿la práctica cuál es? Me doy cuenta de que estoy pensando sin amor y le pido al Espíritu Santo que corrija mi mente. Espíritu Santo, estoy pensando sin amor. Por favor, corregí mi mente, te la entrego para que me enseñes a pensar con amor, para que me recuerdes que puedo pensar con amor. No sé, las palabras tampoco importan, puedes hacerlo sin palabras. Lo puedes hacer con el gesto interno de dejar de querer tener razón. O sea, te resumo el curso de milagros, es pasar de esto a esto. Eso es. Es la mirada compasiva. La mirada que no quiere tener razón, la mirada que no quiere hacerse cargo de lo que es lo mejor, es la mirada que no intenta corregir porque hay un error tremendo ahí afuera. Es la mirada amorosa que te recuerda que tus errores no atacan tu ser. Y lo que es potente en el nivel de la forma es que este proceso que es mental, y ese es nuestro único trabajo, es hacernos cargo de nuestra propia salvación, que es un poco lo que dice esta lección.
con el plus de que no, o sea, procede de mí porque justamente ese es el acto de responsabilidad que hablábamos antes, pero después también la salvación la ejecuta el Espíritu, que en realidad es uno contigo, así que podríamos decir que es lo mismo. Pero bueno, con las palabras uno se puede enredar. Pero bajo esta luz ya no se puede vivir de la misma manera en el mundo. Y no digo que esto se va a dar de la noche a la mañana porque tenemos que practicar. Pero básicamente, cuando uno empieza a autoobservar su mente y empieza a ver en acción el ego y todo el sufrimiento que conlleva, podés empezar a darte cuenta que en el fondo todos estamos en el mismo baile y que todos estamos sufriendo por lo mismo. Todos estamos sufriendo porque creemos haber elegido al ego y que eso es un gran pecado. Es por eso que el curso dice que todo lo que no es amor es un pedido de amor. Cuando ves ahí afuera una persona que te juzga, que te ataca, te está pidiendo amor a gritos. ¿Sí? Una falta de amor que es la propia. ¿Sí? Soy yo el que se olvidó de que es amor. El otro solamente me lo está reflejando. Entonces, en mi relación con el otro, ante su pedido de amor, yo puedo darlo en mi mente y así lo recuerdo yo. Y así sanamos, y así recobramos la paz. Pero lo verdaderamente poderoso, o no es lo verdaderamente poderoso, pero algo que termina sucediendo en la forma como un efecto secundario que me parece hermoso, es que el curso te invita a unirte a ese símbolo de paz, a unirte a ese símbolo de amor que es el Espíritu, que es Jesús. Porque básicamente, cuando comprendemos toda esta cuestión metafísica de la que veníamos hablando antes, vas a ver que todo el mundo solo está pidiendo una cosa. Todo el mundo está siempre pidiendo, por favor, que alguien me demuestre que no he destruido el amor. Por favor, que alguien me demuestre que mi elección en favor del ego no ha destruido la luz. ¿Sí? Cuando una persona te está insultando, lo que está diciendo, elegí al ego, me siento para la mierda, me odio a mí mismo, por favor, decime que estoy equivocado. Por favor, demostrame que el amor no dejó de existir porque yo lo haya negado. Entonces, si yo acepto el amor en mí, si yo acepto la luz en mí, soltando el ego, estoy siendo un símbolo que le dice a la otra persona, el amor sigue vivo, no lo destruiste, quédate tranquilo. Mm. Y eso es lo que comunicamos constantemente cuando realmente practicamos esto. Sí. Y en los momentos más paupérrimos que podríamos tildar de paupérrimos, que podríamos aplicarle con severidad la moral, cualquier cosa, que también sabemos que es un caos aplicarle moral, porque moral habla de creencias de cada quien, cualquier cosa que esté ocurriendo es eso, es un llamado de amor. Uh-huh. Cualquier cosa que esté ocurriendo, desde, no sé, el abandono de un hijo, una madre dada en adopción a un hijo porque siente que ella no tiene la fuerza y que ese niño debe estar en un lugar mucho más cuidado por personas mucho más amorosas que por sí misma, porque no se siente ella con la capacidad y está tomada por este programa que hablamos. Uh-huh. Lo interesante de este discernimiento, que no me gustaría que se me fuera, porque varias veces hemos hablado de él aquí, es no sentirte culpable. La culpa, porque muchas veces decimos, soy capaz de darme cuenta de esto que estoy pensando, wow, soy terrible, y vuelves esto a ser así, porque vuelves a autoflagelarte. Y cuando sentimos la compasión que hablaste, cuando sentimos el no resentir, cuando vemos nuestro odio, que es el odio de todos, que es el odio de esta mente del ego expresándose a través de todos, porque es un sistema para todos. Hay que estar claro de esto. Es una creencia que deriva millones de creencias, pero hay una sola creencia para todos. Cuando somos conscientes de ver esto y de vernos como el observador de todo esto y hacemos un llamado al amor, es importante hacer esto, como bien tú dices, Martín, un llamado al amor y no convertirnos otra vez sin darnos cuenta en nuestro propio huracán interno, porque ya no lo proyecto afuera, pero lo estoy proyectando en mí mismo y la autocondenación se vuelve mucho más fuerte todavía, porque la proyección ocurre inclusive dentro de mí mismo, no la condenación. Porque hay momentos en la condenación donde no te das cuenta, te condenas
te lo reprimiste y bueno, sale. Y como ya hemos hablado en un inicio, focus con lo que pensamos. Sí. Pero focus también con que si me equivoco, si ocurre, vamos a equivocarnos 800 veces al día, no sentir la culpa por esto. Uh-huh. Me gustaría que hablemos mucho de un pedacito de esto porque sé que para ti ha sido un tema, el tema de la culpa. Sí, es importante porque, a ver, el ego en su genialidad es muy astuto y puede utilizar hasta la herramienta más espiritual para reforzarse. Yo puedo usar el curso de milagros para reforzar el ego de acá a la China. Porque justamente, bueno, nada, es lo que es muy astuto. El ego, lo hablamos como si fuera el diablito que está sentado acá, no, es una manera de pensar que uno elige, o sea, no es una entidad, ¿sí? Entonces, nuestra mente es muy astuta en engañarse a sí misma, eso es lo que estamos diciendo. Parte de este camino es perdonarse por cometer errores en el camino. ¿Sí? Y como bien vos decís, vamos a cometer errores y estamos aprendiendo, por lo tanto, como todo aprendizaje, a veces te va bien, a veces te va mal, a veces te sale, a veces no te sale. Después, cada uno tiene un camino, como dice el curso, altamente individualizado y cada uno tiene sus lecciones y a cada uno se le manifiesta el aprendizaje que ha elegido de una manera que él pueda comprender. Entonces, no hay una fórmula mágica o que funcione para todos, pero sí hay un contenido que tiene que ver con esa intención de recurrir al amor, especialmente cuando aparece la culpabilidad. Sí. Y eso tiene que ver con un poderoso acto de humildad, que tiene que ver con decir, no sé, no estaría entendiendo nada. Esa es la invitación verdadera para la corrección. Si vos sabés qué es lo mejor, si vos sabés cómo se corrigen las cosas, no necesitas al Espíritu Santo ni a Jesús ni nada, entonces seguís solito, bueno, ya te darás cuenta que estabas equivocado, pero ese acto es importante. A mí me pasó hoy en mi propia práctica de perdón con una situación totalmente intrascendente o que no tiene nada ni de traumática ni de catastrófica, sino que tenía que ver con la compra de un auto. Y por una serie de situaciones, la compra de este auto me estaba quitando la paz. Y en mi proceso de autoobservación pude ver que me interesaba más el auto que la paz de Dios. Entonces, en un momento me dije a mí mismo, no, yo lo que deseo es la paz de Dios, yo lo que deseo es reconocer mi ser, yo lo que deseo es esto, el auto es un ídolo, nada más no lo necesito. Yo lo que quiero es la paz de Dios. Y adentro mío era, bullshit, vos sí querés el auto. O sea, tuve que ser honesto, sí. La verdad que tengo ganas de tener un auto nuevo, porque tengo un auto viejo, todo roto, y quiero comprarme uno nuevo. Sin ese acto de honestidad, no podés entregarle nada al Espíritu Santo, porque tenés lo que deseás. No es la forma, no es que, ay, deseo el auto, tengo el auto. Es, deseas ilusiones antes que la paz de Dios, eso es lo que tendrás. Entonces, si no ves honestamente el contenido de tu mente, podés contártela a todas las que quieras que estás haciendo un camino espiritual, pero seguís eligiendo las ilusiones en vez del ser. Entonces, lo único que pude hacer es decirle, Espíritu, ayúdame a elegir, ayúdame a entender que ese auto no tiene valor en contraposición a la paz de Dios o al amor que soy. Porque claramente no lo estoy entendiendo. Claramente no lo estoy entendiendo. Y eso fue el máximo paso que pude dar hoy a la mañana. Aún con 13 años de un curso de milagros y lo que sea. Lo máximo que puedo decir hoy es, ayúdame a elegir, ayúdame a ver el valor verdadero de las cosas. Porque yo, evidentemente, no lo estoy viendo. ¿Cómo lo sé? No estoy en paz. Eso no significa que no me compre un auto, eso no significa que no haga cosas en el mundo, solo significa que mi inversión mental sigue siendo el amor en vez de las ilusiones. Entonces, como se empezará a entender, este proceso mental lo puedes aplicar a todo y no requiere que te sientes a estar en silencio, a hablar con el espíritu. Es un instante. Es un instante donde decís, estoy eligiendo al ego y estoy equivocado. Estoy eligiendo al ego y me perdono por eso. ¿Sí? O sea, el proceso sigue siendo eso. Me doy cuenta que estoy eligiendo al ego y cometí un error. Pero ahí es donde es muy importante lo que vos mencionabas, Abby, que no es cometí un error, soy una porquería, no, es
cometí un error y estoy dispuesto a que ese error se corrija. Esa es mi responsabilidad. A mí me gusta, el otro día se me ocurrió una imagen de un niño en el colegio haciendo un ejercicio de matemática y no le sale, y no le sale, y no le sale, no le sale, no le sale, y no quiere llamar al maestro porque lo quiere hacer él. Yo quiero hacerlo, yo sé que lo puedo hacer bien. Porque siente que si levanta la mano y dice, por favor, ayúdame, no lo van a querer, van a pensar que es tonto y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo nos cuesta admitir el error? ¿Cómo nos cuesta? De hecho, justamente, una de las típicas distorsiones del curso o de muchos caminos espirituales es, todo es perfecto, no hay error. No, hay un error, hay uno, y se corrige fácil, pero Estamos hay aquí uno. para corregirlo. Claro. Porque si vos vas diciendo todo es luz, todo es amor, cuando no es lo que realmente crees, y ese todo es luz es una manera de tapar la culpa que te da haber cometido ese error, no avanzás más. O por lo menos es parte del camino. Entonces, poder decir, cometí un error, es lo que le permite al alumno decir, maestra, no me sale, ¿me ayudás? Sí, ¿no ves que 2 más 2 es 4? Ah, claro. Eso es lo que estamos haciendo. Espíritu Santo, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé, porque estoy hace miles de vidas eligiendo al ego y proyectando y me siento para la mierda. Sí, pero ahí al lado tenés el amor. ¿No querés elegir eso? Ah, es eso. Es eso. Es eso, es una práctica y puede ser muy bondadosa cuando empiezas a ver que en un principio necesitas hacer 850,000 paradas al día porque de manera muy inconsciente estás eligiendo al ego y empiezas también a encontrar diminutos espacios de silencio y de paz, cambios que no se pueden describir con palabras, pero que se empieza a organizar todo a nivel de la percepción, no del intelecto, de una manera silenciosa, amorosa, pacífica, y eso convierte tu vida de diminutos en periodos más largos, en periodos más recurrentes, en periodos donde tus falsos ídolos o tus ídolos empiezan a ser falsos, empiezas a darte cuenta efectivamente, quizás no es que no necesites un carro, no, sí, sino cómo me relaciono con los objetos, ya no Claro. tienen esa importancia, ya no están derivadas de mi mente inconsciente y de todo el statement que yo tengo de lo que es o no cualquier objeto, cualquier relación con los objetos, porque al Exacto. final es una conciencia y son sistemas de pensamiento expresándose a través de todo este universo. Exacto. Exacto. Entonces, Martín, me gustaría que nos dejes a Dharma Global, a esta comunidad global de unas palabras para despedirnos. Te agradezco profundamente que hayas dicho que sí a mi vida con los maestros, que hayamos ido a lo profundo, a la superficie, a la Un poquito belleza todo. de esto, ¿no? De la indagación. Y bueno, me encantaría que nos despidas aquí en Dharma Global. Mira, me gustaría dejar algo que creo que es muy valioso, que es una imagen que es tan evidente, pero que se me hizo presente solamente en estos últimos días en mi compartir con todos mis compañeros poderosos de estudio, que es la imagen de la mirada de Jesús. Yo tuve mis conflictos con Jesús, eso tengo que admitir. Pero para bajar todo lo que estamos diciendo a la práctica, esta imagen creo que viene perfecta, que es, imagínate que vos cometiste un error del cual te sentiste tremendamente culpable, y el otro día lo conté en una clase como dando, imagínate que vos hubieras estado con Jesús en esa época y él te pedía que vayas a buscar con las vasijas un poco de agua para que todos pudieran beber. Y en la búsqueda se te cae y se te rompe las vasijas y perdés el agua. Entonces vas con toda esa profunda culpabilidad a decirle, maestro, no pude cumplir con lo que me pediste, maestro, cometí un tremendo error, ahora no vamos a tener de qué beber.
Si hubieras dicho esto no hubiera sido un buen discípulo, porque el tipo ya te había mostrado que podía hacer vino del agua, así que no pasaba nada. Pero bueno, supongamos que vos te estás contando toda esa historia de culpabilidad. Entonces vos vas y le decís, no soy digno, cometí un error, no sé cómo puedo redimirme. E imaginémonos cómo él nos hubiera mirado. Solo su mirada, solo su rostro. Cómo él hubiera escuchado que vos le contabas todo ese gran error y todo lo que habías cometido. ¿Cómo creen que Jesús te hubiera mirado cuando te escuchaba decir eso? ¿Hubiera hecho alguna mueca de desaprobación? ¿Te hubiera mirado con una mirada que reprocha? ¿Que te hubiera hecho sentir peor? Él sabía que era toda una ilusión, que toda esta cuestión metafísica la entendía, o sea. Pero yo creo que esa mirada resume todo. Esa mirada compasiva, amorosa, siempre dispuesta a contribuir a la sanación, es la mirada con la que nos podemos mirar a nosotros mismos. Es la mirada con la que podemos mirar a los demás. Y yo creo que Jesús no hubiera necesitado ni una palabra. Él creo que no le tendría que haber ni que explicado, hijo, hermano, tranquilo, no pasa nada. Solo su mirada ya decía todo. Entonces, yo creo que practicar un curso de milagros es vivir en este mundo, transitar este sueño, mirando a todos con esa mirada, sin hacer excepciones. Y fuera de eso, obviamente, gracias, Avi, por invitarme. Me encantó el espacio. Pues muchísimas gracias, un placer y gracias. Muchísimas gracias a la comunidad de Dharma Global, a todos y a todas quienes hacen posible esta plataforma de facilitadores espirituales. Y seguimos aquí para observar, para indagar, para perdonarnos, para llamar a la mirada de Jesús, que no hace juicio, que no interpreta, que nos unifica y que sabemos está en cada uno de nosotras y de nosotros por igual, en cada uno de nosotros y de nosotras por igual, repito, porque es importante recordar esto, recordar a nuestro maestro interno. Muchísimas gracias, nos vamos. Gracias, gracias Martín, gracias. A vos, Avi. Muchas gracias a vos. Gracias.